Es un gozo estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor nuevamente y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios. La carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 4. A partir del versículo 11. Si ya estás allí, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así Efesios 4:11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra que el día de hoy nos alumbra y el día de hoy nos instruye. Señor, fortalécenos, que tu gracia y tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas nos impulsen a más. Gracias porque hemos estado aprendiendo principios importantes como lo es la autoridad, como lo es la obediencia. Y el día de hoy queremos seguir aprendiendo estos principios que nos van a ayudar a mantenernos sujetos a ti que eres la cabeza, que nos van a ayudar manteniéndonos en crecimiento y nos van a llevar a un nivel de madurez espiritual mayor. Eso, Señor, anhelamos, ver tu iglesia edificada, ver tu iglesia madura, firme, estable, con convicciones fuertes. Señor, que el mundo no la haga tambalear, que el mundo, Señor, no la simbre, sino que, Señor, sea lo contrario, que nosotros, por estar bien fundamentados en la roca que es Cristo, podamos permanecer firmes en contra de la corriente del mundo, de las acechanzas del diablo, en contra de los deseos de la carne, en contra de todo lo que este mundo promueve, que es contrario a ti, Señor. Ayúdanos, hoy te lo pedimos, y que sea tu Espíritu Santo y no yo, a través de tu palabra, quien nos hable. Te lo pedimos hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, el tema de hoy se llama sujeción. Dile a tu hermano, sujeción. Dile a tu hermana, sujeta. Dile a tu vecino, sujeto, ¿verdad? ¿Qué término tan importante es este que vamos a aprender el día de hoy? Y quiero iniciarlo con una historia. Hay una historia que se cuenta, no se sabe si es real o no, pero es muy útil. Nos va a servir mucho como ilustración. Se cuenta que el famoso campeón de boxeo Mohamed Ali, ¿cuántos lo ubican? Estaba viajando en avión hacia una de sus peleas y durante el vuelo surgió una turbulencia bastante fuerte. Y entonces, como bien saben los que han viajado en avión, se escucha un anuncio de parte del capitán en donde él da la orden y dice, favor de todos sentarse bien y abrocharse los cinturones de seguridad. A lo que todos inmediatamente, bajo las directrices del capitán y de los asistentes de vuelo,
atendieron y obedecieron, se sentaron bien, ajustaron los cinturones de seguridad, excepto una persona en todo el avión, y esa persona era el campeón Mohamed Ali. Una de las azafatas se dio cuenta, se acerca a él y le vuelve a reiterar, ¿verdad?, la orden, y le dice: por favor, el capitán dio la orden, le pido que se ajuste el cinturón de seguridad. A lo que Ali respondió y dijo: Superman no necesita cinturón de seguridad. Sin vacilar, esta mujer le dice: Superman tampoco necesita volar en avión. A lo que a Ali no le quedó más que ponerse el cinturón y sujetarse fuerte a la orden que había dado el capitán. Esta anécdota, hermanos, nos va a ayudar a entender que hay un verdadero problema en el corazón del ser humano cuando hablamos de sujeción. Esta pequeña orden con la que batalló el gran campeón, ¿verdad?, Mohamed Ali, creo que en realidad no se daba cuenta que la orden iba dirigida a que él estuviera a salvo, a que él estuviera seguro. Y seguir esta pequeña orden lo mantendría sujeto al asiento. Sin embargo, así como Mohamed Ali luchó, ¿verdad?, contra grandes boxeadores y los venció, creo que perdió la pelea en contra de la sujeción. ¿Qué le ganó? Le ganó la arrogancia, le ganó la jactancia. Y así como él, todos luchamos. Así como él, todos los días a nosotros nos cuesta abrocharnos el cinturón. Así es de que dile a tu vecino: abróchate el cinturón, abróchate las orejas, abróchate el corazón y vamos a sujetarnos a la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Y sabes, hermano, es un conflicto mayor en nuestro corazón porque es algo interno, es un conflicto interno en donde se han, creo que, preconcebido muchas ideas equivocadas. Se han levantado muchos prejuicios en contra de este término sujeción. Por eso esperamos que después de esta enseñanza nos vayamos de aquí convencidos todos que la sujeción es extremadamente buena. Es buena, ¿sale? Y quiero iniciar, después de esta breve introducción, dando algunas ideas de lo que la sujeción no es. Escucha, lo que la sujeción no es. La sujeción no es sujetarse a alguien sin límites. La sujeción no es obediencia ciega. La sujeción no es una forma de opresión. La sujeción no es una señal de inferioridad. Y esos son prejuicios que tenemos. Y que decimos: no, yo no me sujeto a nadie más que a Dios. Ah, mira. Pero entonces no estuvo en la prédica pasada, ¿verdad? Ni en la anterior de la autoridad. Sin embargo, creo que como creyentes hemos estado limpiando nuestra doctrina y nuestra enseñanza al respecto. Y por otro lado, entonces podemos entender lo que sí es la sujeción. Y la sujeción es un acto de fe. Si entendemos la palabra fe en todo su contexto. La sujeción es un acto de fe. ¿Por qué? Porque la fe requiere obediencia a la palabra de Dios. Y la sujeción va ligada a la obediencia. También la sujeción es un camino a la bendición. También la sujeción es un escudo de protección. La sujeción es una muestra de amor que tenemos hacia otros. Y también la sujeción es una señal de respeto y honra. ¿Sale? Todos estos conceptos los vamos a estar viendo a lo largo de esta enseñanza. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el Señor nos ha dado la responsabilidad de ejercer liderazgo. Todo creyente, todo hijo de Dios tiene que aprender a ejercer liderazgo. Y si hablamos de liderazgo, es importantísimo que entonces hablemos de sujeción.
Dios pensó que tú y yo ejerciéramos el liderazgo que Él nos ha dado y que ejerciéramos la autoridad para servirle que Él nos ha dado en dependencia de Él. El liderazgo no se puede ejercer en independencia o siendo autónomos. No podemos. Lo tenemos que hacer siempre en obediencia y en sujeción. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 15, por favor, para que empecemos a desglosar este tema tan importante. Si tú recuerdas, Juan habla acerca de lo que Jesús hablaba con sus discípulos. Y Jesús les prometió a sus apóstoles que si ellos vivían el evangelio, su fruto sería bueno. Hermano, cada creyente que vive el evangelio va a dar un fruto bueno. Eso es una garantía de parte de Dios. Pero por otro lado, Jesús les dijo, si ustedes no me siguen, ustedes van a ser como pámpanos o como ramas que se cortan de la planta y que se lanzan fuera, se secan, no producen nada y de hecho se mandan al fuego. Jesucristo oró y pidió que sus apóstoles fueran unidos. La pregunta aquí es, ¿unidos a qué? ¿Unidos a quién? Y yo te pregunto antes de leer el pasaje, ¿cómo piensa el hombre que puede cumplir el propósito de Dios alejado de él? No se puede. Juan 15, versos 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora mira el verso 4. Esa es nuestra responsabilidad. Dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados, escucha esta frase tan contundente y subráyala, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, la permanencia en Cristo garantiza fruto. Es muy sencillo de entender. Permanezco en Cristo, doy fruto. Y aquí es donde viene el término sujeción. ¿Por qué? Porque si el pámpano está sujeto a la vid, ¿qué va a dar? Si no está sujeto a la vid, no va a dar fruto. Es biología básica, ¿estás de acuerdo? Para poder dar fruto abundante, buen fruto, y para poder crecer saludablemente, hermanos, necesitamos estar sujetos. Sujeción es permanencia. Sujeción es mantenernos firmes en la fe, en sus palabras. Por eso decíamos que es un acto de fe, ¿recuerdas? ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló con sus discípulos y les dijo, permanezcan en mí? Lo que Jesús estaba tratando de decir es, acepten mi señorío sobre toda su vida. Acepten mi señorío. Y yo te pregunto, cuando llegamos a Cristo, ¿cómo nos presentaron al Señor? ¿Cómo nos presentaron a Jesús? Cierto o no, en la mayoría de los casos nos lo presentaron como un Salvador nada más. Pero no nos lo presentaron como el Señor. Y cuando hablamos de permanencia y cuando hablamos de sujeción, entonces debemos entender que no solo algunas áreas el Señor debe tener el control. Entendemos que Jesús debe tener control de toda nuestra vida y que nosotros debemos traer cada área de nuestra vida y sujetarla a su palabra y a su voluntad y a su persona, de manera que esto es un acto voluntario. La sujeción es un acto voluntario, es algo que hacemos por convicción.
Por eso vuelvo al mismo punto. Es un acto de fe. Hebreos 11, uno lo dice, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, que no se vea no quiere decir que no sepamos qué es. Eso es un error que se comete. Se cree que ese versículo dice, si no lo ves, decláralo, créalo en tu mente, decláralo y va a suceder. No es cierto. No tenemos que crear ni imaginarnos nada. Tenemos que leer la Biblia. A esa gente que le gusta visualizar cosas, debe visualizar la Biblia y obedecerla. No andarse inventando cosas. Y ese es el problema, que nuestro corazón, ¿verdad? Como le pasó a Mohamed Ali, él se visualizó como Superman. No es posible. Hay tantas personas que utilizan la fe de manera negligente. Por eso yo dije que la sujeción no es obediencia ciega. ¿Qué es la sujeción? Obediencia precisa, clara, objetiva. ¿Basada en qué? En la palabra de Dios. Así es de que la sujeción debe ser un acto voluntario. Debe ser algo por convicción. Me impactó como un pastor dijo una frase que me quedó grabada. Lo veía yo en Facebook y él decía, no debemos permitir, escucha esto, no debemos permitir que la iglesia de Cristo sea edificada sobre los caprichos de una cultura mundana cambiante. Imagínate si la iglesia de Cristo la edificáramos sobre nuestros caprichos, sobre nuestros conceptos todavía mundanos y que además están cambiando todo el tiempo. Que en esa forma de pensar y en esa forma de actuar se edificara esta iglesia. ¿Qué resultaría? Tampoco el Señor Jesús anhela eso. Él es la cabeza, Él no lo va a permitir, ¿estás de acuerdo? Él no va a permitir que haya personas que se quieran sujetar a Él a su manera. Porque hay pámpanos, ¿verdad? Que sí llevan fruto, se dejan limpiar. ¿Y qué fruto da el pámpano? Uvas, ¿verdad? Pero hay personas que quieren estar sujetos a la vid, pero quieren dar limones. No se puede. Ay, no, mejor peras, son más grandes. ¿Ah? No, tampoco. Si el Señor dijo que somos una vid, y por eso nos llamamos vineyard, viñedo, porque somos una vid en donde el Señor está produciendo una clase de fruto. Y esa es la uva. No podemos cambiar, no podemos ser caprichosos ante esta idea. Entonces, venía a mi mente esta pregunta, ¿cómo entonces cambiamos la mentalidad mundana de la iglesia? Porque eso es lo que nos está impidiendo vivir en plenitud, la sujeción, estar sujetos a Cristo. Escuchaba yo hace meses otro pastor decía, la manera en la que cambiamos la mentalidad mundana es a través del poder inmutable del evangelio. Y uno diría, gran revelación. El evangelio puede cambiarlo todo. ¿Sabes, hermano? El evangelio nos da la capacidad de entender que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo fueron posibles gracias a que Él como Hijo llevó a cabo esta obra en perfecta sujeción al Padre. La esencia del evangelio es que un hijo vivió sujeto al Padre. ¿En qué cosas? En que se encarnó, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y toda la obra de Cristo, por eso decimos que es perfecta, porque Cristo absolutamente en todo se sujetó. La base para que el evangelio subsiste y permanezca, hermanos, es la sujeción de Cristo. Y por eso el evangelio es tan poderoso cuando lo entendemos de la manera correcta. Y además, dependiente, ¿verdad?, del poder del Espíritu Santo.
El Hijo sujeto al Padre de manera perfecta bajo el poder del Espíritu Santo. Ahí vemos una interacción perfecta en la Trinidad. Ahora, hemos hablado mucho acerca de las dos cabezas federales. Y entendemos que cuando Adán, como primer cabeza federal, falla, la maldición que viene es que la maldición cae sobre no sobre la humanidad, sobre la tierra viene la maldición. La tierra es maldecida por Dios. Y dice, a partir de ahora, ¿qué te producirá? ¿Fruto? No. Cardos y espinos. Nuestra segunda cabeza federal, cuando muere en la cruz, habíamos ya hablado alguna vez en una prédica, no es una casualidad. Tuvo toda la intención que él fuera crucificado con una corona de espinas. Porque como cabeza federal, él lleva allí y carga sobre él mismo la maldición que había sobre la tierra. Ahora, lo más impactante de esto es que la maldición en Génesis dice, la tierra será maldita por tu causa. ¿Qué palabra utilizó el Señor allí? La Adama. ¿Te acuerdas? De dónde viene el nombre de Adán. Entonces, de manera simbólica, cuando viene la maldición sobre la tierra, lo que está simbolizando es que viene la maldición sobre la tierra humana, la raza humana, lo que significa que ahora el corazón del hombre no es capaz de producir buen fruto. Eso bajo la autoridad y la falta de sujeción de Adán. Eso es lo que se produjo. Ahora viene Cristo y en perfecta sumisión, obediencia y sujeción a la autoridad del Padre, Él carga esa maldición, la lleva en la cruz, paga por ella y la anula. Y entonces a partir de ese momento, Él puede producir una nueva raza de nuevos creyentes que ahora vuelven a ser fructíferos. Eso somos tú y yo. Pero ¿cuál fue la base? La sujeción de Cristo, de esta nueva cabeza federal. Y entonces, ¿quién puede ejercer ahora su liderazgo como nueva cabeza federal? Cristo. ¿Y acaso su liderazgo no se basa en servicio? Cada momento que Cristo pisó esta tierra y en cada contexto que él vivió en sujeción. Sujeción a sus padres, sujeción a las autoridades locales, civiles, hasta las autoridades que estaban oprimiendo a su nación. Lo aprendimos. Él vivió en sujeción. Pero lo más importante, la sujeción que él tenía que vivir hacia el Padre. Una sujeción íntegra. No faltó absolutamente nada, hermanos. Así es de que bajo este nuevo liderazgo de servicio y en sujeción al Padre, el Señor Jesús nos transfiere a nosotros la capacidad de sujetarnos también. Escucha, eso es una bendición. Tú y yo hoy tenemos la capacidad de sujetarnos al Padre también a través de Cristo. Ahora, yo no sé si tú sabías, pero eso trae grandes consecuencias, buenas a nuestra vida. Nada más para que nos quede claro. Jesús tenía que pagar por nuestras almas. Ese acto de pagar se llama la remisión. Había una deuda, se tenía que pagar. Cuando uno paga algo, un producto, ¿qué le dan? Una nota de remisión. Lo mismo hizo Jesús. Pagó por ti, por mí. Él hizo remisión por nosotros. ¿Sabes que ese pago, esa remisión fue legal? ¿Por qué? Porque hubo sujeción. Y no solo eso, la redención de nuestras almas. Cuando Él nos redimió de la maldición de la ley, eso también fue legítima. Toda la obra que Cristo ha hecho ha entrado dentro del marco legal, porque Dios no podía violar sus leyes. Dios tenía que hacer todo legalmente. Y para eso, ¿qué se necesita? Sujeción. El hecho de que hoy estemos aquí reunidos también es producto de la sujeción de Cristo. Todo tiene que ver con sujeción, hermanos.
¿Cómo se logra todo? El plan perfecto, completo de salvación, con sujeción. Así es de que la sujeción de Cristo al Padre provocó su liderazgo, provocó que Él hoy pueda ser la cabeza de la iglesia. Y nadie puede ejercer un liderazgo de servicio si no aprende sujeción bíblica. Y eso es lo terrible, que a veces queremos ejercer autoridad, queremos dar órdenes, ¿verdad? Queremos mandar, pero ni siquiera entendemos cuál es la base de todo, que es la sujeción. Por eso, hermanos, Cristo realiza esta labor de edificación. Él nos está edificando, porque la labor que Él hizo previamente fue la labor de un siervo, en perfecta obediencia. Así es de que cuando yo vivo en sujeción, también puedo ser usado por Dios dentro de su plan a favor de su iglesia local, como líder y como siervo. Dios va a poner liderazgo sobre mi vida para que yo ejerza un servicio, pero en completa sujeción a Él también. ¿Podríamos empezar a dar alguna definición de lo que sujeción es entonces? Sí, en base a lo que hemos visto hasta ahorita. No podemos ser independientes. ¿Qué sugirió Satanás en el huerto del Edén? Serás como Dios, ya no necesitas tener a Dios a tus espaldas diciéndote qué hacer, porque tú podrás decidir lo bueno y lo malo. Hermanos, no, sujeción es rendir nuestra independencia. No estamos hechos para ser independientes. Es rendir nuestra autonomía ante el señorío de Cristo. Jesucristo no debe ser solo nuestro Salvador. Debe ser nuestro Salvador y Señor. Hay una implicación profunda en la salvación, que es que Él se convierte en nuestro dueño absoluto. Y cuando Él se convierte en nuestro Señor y dueño, ¿qué crees que Él va a hacer? Él no solo va a ejercer su liderazgo sobre nosotros, Él nos va a entrenar para que nosotros ejerzamos también liderazgo, que podamos desarrollar y desempeñar los dones y los roles que Él nos ha dado dentro de su iglesia local. Ese es el objetivo, ponernos a su servicio. Ahora quiero hacerte una serie de preguntas y quiero que las reflexiones muy bien. Y tal vez después de lo que acabo de exponer digas, ay, pastor, es obvio. Pero precisamente por eso quiero hacerlas, para que tomemos este tiempo de reflexión. Quiero que ustedes piensen y mediten y me digan si es posible ser todo lo que voy a mencionar, pero sin sujeción. ¿Se puede ser todo lo que voy a mencionar sin sujeción? Voy a empezar. La primera. ¿Podemos ser hijos de Dios sin sujeción? Medítalo. Piensa las implicaciones de esa pregunta. Segunda, ¿podemos ser justificados, es decir, declarados justos sin sujeción? ¿Podemos ser siervos de Dios sin sujeción? O sea, servirle a Él haciendo lo que queremos. Otra más, ¿podemos ser mayordomos de los bienes de Dios? Y no tendría por qué haber aclarado, ¿verdad? Porque el simple hecho de decir mayordomo quiere decir que yo no soy dueño. Mayordomos de los bienes de Dios sin sujeción, ¿se puede ser? Administrar sus riquezas. Otra, ¿podemos ser santificados? ¿Podemos vivir un proceso de santificación sin sujeción? ¿Podemos crecer, como dice Juan 15, sin sujeción? ¿Podemos dar fruto, buen fruto, sin sujeción? Entonces, no sé si ya ahorita nos acaba de caer el 20, la importancia de estar sujetos.
lo que nos dejó la anécdota, la importancia de abrocharse el cinturón y estar sujeto. Es por protección. Juan 5, vamos ahí. Juan capítulo 5, versos 19 y luego el 30. Vamos a leer esos dos versículos, están salteados. Obviamente en tu casa estudia el contexto, es muy importante. Pero mira cómo dice Juan 5, 19. ¿Ya están ahí? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, de cierto os digo, no puede el Hijo, refiriéndose a Él, porque está con H mayúscula, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Crianza bíblica, vámonos, ya ni curso hay que hacer. ¿Cuál es la clave? Imita al Padre. Para que tus hijos te imiten a ti, que imitas al Padre. San se acabó, no hay más. No habría más que explicar. Verso 30, sáltate un poquito más abajo. Jesús vuelve a reiterar: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y aclara, la del Padre. ¡Qué impacto! Dale la vuelta a la hoja, capítulo 6, verso 38. Es un super combo de sujeción de Cristo al Padre. Dice, verso 38, porque he descendido del cielo, ¿qué? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, estos tres pasajes nos están revelando a Jesús, el Hijo de Dios, cómo Él está mostrando una actitud de honra y de respeto hacia el Padre como figura de autoridad, porque Él se está identificando como ¿quién? Como el Hijo. Entonces la sujeción es un tema de identidad también. ¿Con quién te identificas? Si tú no estás dispuesto a sujetarte a la palabra de Dios y a las autoridades que Él estableció, ¿con quién te estás identificando? Porque sujeción tiene que ver con identidad. ¿Quién se ha revelado desde el principio? ¿Con quién nos estamos identificando entonces? Si no me gusta sujetarme. Pero si como hijo de Dios me identifico en mi nueva naturaleza con Él y entiendo que hay un vínculo espiritual con Él, entonces me va a quedar muy clara la sujeción. Me va a quedar claro que mi identidad como hijo trae incluida la sujeción. No se puede ser hijo de Dios sin sujeción. Viene en el paquete. Por lo que yo decía, Él es Señor y Salvador. No solo Salvador, es Señor. Cuando fuimos salvos, hermanos, por la fe, debimos haber reconocido su señorío también. Ahí está presente la sujeción. Ahí está presente. Y mi deseo es que esto genere en ti certeza, que esto genere convicción en tu corazón y digas, decido sujetarme ahora, a partir de ahora, al Señor. Escuché a un predicador, y me disculpo de antemano, pues fueron sus palabras. Escuché a un predicador decir que vivimos en una de las generaciones que más idiotas ha creado. Y tiene toda la razón. Esta generación es la que más idiotas ha producido. Porque todo en el mundo actual y sus medios están diseñados para estorbarnos, para nublar nuestra mente, provocando que nos soltemos de Dios, que nos desliguemos de Él, que nos dejemos de sujetar. Que en vez de que seamos subordinados, seamos insubordinados.
Eso está produciendo esta generación. La generación, deja tú, ese es el menor de nuestros problemas, la generación de cristal. Es el menor de nuestros problemas. Es la generación de los insensatos que saben lo que es correcto, pero aún así deciden no acercarse al Señor en humildad y en sujeción y en obediencia a Él. Y reflexionando en esta frase, porque me impactaba, ¿sabes? Reflexionando me doy cuenta que sí, porque hemos dejado de atender nuestras responsabilidades, porque no sabemos la importancia de la sujeción. ¿Por qué un padre puede llegar a ser un buen padre? Porque entiende la sujeción, entiende que tiene una responsabilidad con Dios. ¿Por qué un varón puede ser un marido piadoso para su esposa? No es porque es lindo, amoroso y tierno y le nace del corazón. No, porque no nace, es porque ha entendido la sujeción. Ha entendido que si no está sujeto al padre, no tiene ni aspiraciones a ser buen esposo ni a ser buen padre. Y así con cada responsabilidad que tenemos los varones. Piensen, mujercitas, ustedes. En todos los contextos del mundo se promueve el que no te sujetes a un varón. En todos. Jóvenes. Lo decía yo, el ataque que ha venido ya de décadas atrás, el tipo de series y de programas en donde no aparecen figuras de autoridad. Si tú recuerdas todas esas series. Y ha sido un proceso, ¿verdad? Tan sutil que hoy ya no son sutiles. Hoy ya dicen cosas abiertas para ir en contra de Dios, porque eso ya se fue trabajando desde antes y surtió efecto. Debemos, hermanos, dejar a un lado nuestros teléfonos, nuestras redes, nuestros medios digitales. ¿Para qué? Para enfocarnos en el crecimiento espiritual, estar conscientes de los procesos que el Señor nos está metiendo para nutrir nuestro matrimonio, para nutrir nuestras relaciones con nuestros hijos y criarlos en temor y amonestación del Señor, para suplir las necesidades espirituales de nuestra familia y de nuestra comunidad como iglesia. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Pero no lo vamos a lograr si no hay sujeción en nuestro corazón. Lo dejamos de hacer por falta de. Y tú sabes los problemas que vienen cuando no nos sujetamos. ¿Qué problemas vienen? De acuerdo a la palabra de Dios. Porque además son mandato, ¿cierto? El Señor da el mandato. Y lo da con justa razón, porque Él sabe que si no lo obedecemos, las cosas se complican. La comunidad sufre. Primera de Pedro 5 habla de esto. Vamos ahí. Primera de Pedro 5. Fíjate qué tremendo. Son directrices para los líderes de la iglesia. Pero ahí encontramos directrices para la iglesia también. Dice así, Primera de Pedro 5, verso 1. Ruego a los ancianos. ¿Quiénes son ellos? Las figuras de autoridad en las iglesias locales, los pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, no sobre, recuerda. Yo anciano, dice Pedro, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. ¿Recuerdas que dijimos que la sujeción no es opresión? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, fíjate ahí, primero le da a los líderes la directriz. Y nosotros como líderes siervos tenemos que sujetarnos a la cabeza. Pero después empieza con las ovejas, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Por qué dice igualmente jóvenes, estad sujetos? Si es la primera vez que menciona la palabra sujetos.
Del 1 al 4 nunca usó la palabra sujetos. ¿O sí? No la usó. Porque Pedro dice, igualmente ustedes jóvenes sujétense. Porque lo que dijo del 1 al 4 fue una orden. Está implícita, es una orden para nosotros como pastores líderes. ¿Qué está diciendo? Los pastores también se sujetan. Los pastores también obedecen. Los pastores no oprimen. Porque la sujeción bíblica no es opresiva. Por lo tanto, ustedes demás, iglesia, ¿verdad? Aunque se está refiriendo a los jóvenes, hoy entendemos que es un principio bíblico, no va nada más a los jóvenes, va a todas las ovejas. Estad sujetos a los ancianos y luego dice, y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué va a pasar en una iglesia que no hay sujeción? Que ni los pastores se sujetan a la cabeza, que es Cristo, ni las ovejas se sujetan a los pastores, ni se sujetan unos a otros. ¿Qué va a pasar? Aquí está el problema. ¿Qué dice? Dios resiste a los soberbios. Va a ser una iglesia a la cual Dios va a estar resistiendo. No se va a poder edificar como Él desea. Él va a estar lidiando con el problema del pecado de soberbia y de orgullo en el corazón de los feligreses y de los líderes, porque no son capaces de entender este concepto de sujeción. Y eso va a generar un problema. ¿Qué va a generar? ¿Qué problemas podría generar? Que no permanezcamos. Y según Juan 15, ¿qué va a pasar si no permanecemos? No vamos a dar fruto. Y si no damos fruto, ¿qué va a pasar? Tijera, cortados y vámonos para afuera. Por eso viene la exhortación, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y esto era una tarea, ¿se acuerdan? No les voy a hacer spoiler, espero que me entreguen la tarea el miércoles, que está pendiente. Pero dice, echando toda vuestra ansiedad. ¿Por qué habla de ansiedad? Porque la falta de sujeción, hermanos, en la iglesia produce, no poca, mucha ansiedad. ¿En quién? En todos. También en los pastores nos produce ansiedad ver ovejas que no se sujetan. También en los diáconos produce ansiedad ver ovejas que no se sujetan, ver pastores que no se sujetan. En las ovejas produce ansiedad ver que hay diáconos y ver que hay pastores que no se sujetan, ver que hay hermanos que no se sujetan, que siguen pecando. Echen, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro, y aquí ya viene un problema mayor, porque vuestro adversario, ¿quién? Del diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Otro problema, aquellos que se deslindan de la iglesia y no se sujetan a ella, ¿qué les va a pasar? Según este pasaje, no según yo. El diablo los va a devorar y ahí no aplica el no recibo, pastor. Pues sí recibe porque eso dice la Biblia. ¿Cómo voy a impedir que el diablo me devore si yo no hago lo que dice el verso 9? Dice, al cual resistid firmes en la fe. Si yo no resisto firme en la fe, estoy sin sujeción. No estoy tomado de la mano de Cristo, no estoy tomado de mis hermanos en la fe, no estoy tomado del liderazgo de la iglesia, los diáconos y los pastores. ¿Cómo yo pretendo permanecer firme si yo me suelto, si no estoy sujeto? No se puede. Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios, mira la promesa, es hermosísima. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que esto suceda, hermanos, ¿qué se necesita?
Sujeción. Hebreos 13:17. Está de más que lo lea, pero lo voy a leer. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué problema se puede producir cuando no hay sujeción de las ovejas a los pastores? Que los pastores dejen de pastorear con alegría. Aquí lo dice. ¿Qué problema se puede producir? Que los pastores empiecen a quejar. ¿Qué problema se puede producir? Que esto no va a ser provechoso a las relaciones entre ovejas y pastores. Y claro que va a haber pleitos. Por supuesto, garantizado, firmado, aquí está. No les conviene, dice allí. ¿Por qué? Porque la sujeción protege. La sujeción es protección también. ¿Sale? Por eso sabemos de la importancia, gracias a este pasaje, sabemos de la importancia de generar un ambiente de sujeción mutua saludable entre hermanos. Por eso saben que aún yo, y a pesar de la falta todavía de pluralidad de ancianos, hemos autoimpuesto sujeción en nuestra vida. ¿Sale? Ahorita, ¿a quién estamos sujetos durante este tiempo de reunión? A nuestro hermano que preside. ¿Vale? Y eso lo vamos a estudiar a fondo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Bueno. Y por si quedara duda, Efesios 5:21, ¿qué dice? Cortito, simple, al grano. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Quítense los títulos. No importa si eres pastor, oveja, anciano, recién nacido, viejo dinosaurio, no importa. No importa cuántos años lleves en Cristo, no importa cuánta Biblia tengas, no importa si estudiaste 3 seminarios como el pastor, bla, 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 bla. No hay títulos, sométete, sujétate unos a otros, dice allí, en el temor de Dios, no a tu manera ni a mi manera, en el temor de Dios. Porque la actitud del corazón importa también, y eso lo veremos dentro de 8 días. El concepto de sumisión, que no es lo mismo que sujeción. ¿Sale? Hermanos, nos sometemos unos a otros en el temor de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese es su plan. Ese es su deseo, que estemos sujetos unos a otros en el temor suyo. ¿A qué se refiere? Con temor y reverencia. Tengo que tener temor, reverencia, respeto, honra hacia mi hermano. Es otro concepto que veremos también. Sí, sí. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no nos permite pasar por encima de la dignidad de otros. No nos lo permite. Incluso dice, ama a tu enemigo. Por más malo, por más perverso, por más anticristiano que sea, hónralo. Pienso en la actitud que tenía Pablo hacia las autoridades romanas, por ejemplo. Pienso cuando habló y dijo ahí, ¿verdad? Ante el concilio de los sacerdotes y le respondió al sumo sacerdote y le dijeron, ¿le hablas así al sumo sacerdote? ¿Qué hizo Pablo? Inmediatamente se disculpó y dijo, no sabía que era el sumo sacerdote. Honra y respeto hacia las autoridades. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto una dignidad natural sobre cada ser humano, pero sobre la autoridad, más allá de la dignidad, es la honra y el respeto que debe haber. Yo no sé si tú sabías, pero también Dios nos va a pedir cuentas de la sujeción que tuvimos. Nos va a preguntar cómo nos sujetamos. Y un plus
Efesios 5, 22 y 23. Para las mujeres, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido, y ahí viene la razón, porque el marido no es simbólico, no es de mentiritas, no es nada de lo que nos queremos imaginar cuando nos conviene. Ahí simple y llanamente dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Está diciendo, la misma autoridad con la que Cristo es cabeza de la iglesia es la misma autoridad con la que el varón es cabeza de la mujer. Es la misma autoridad. Escuchaba a otro predicador que decía, qué impacto que en todas las esferas se maneja este concepto de obediencia y sujeción, pero cuando llegamos a la iglesia, por este término que aprendíamos hoy en la escuela dominical, por este término mal empleado, es que no hay amor. Hemos aplastado el concepto de sujeción, sumisión y obediencia. Y hay de aquellos que han usado estos términos y los han sobrevalorado para oprimir a la iglesia del Señor. Vendrán graves consecuencias sobre sus vidas y el Señor traerá también juicio y pedirá cuentas de esas acciones. Pero ¿quién nos dijo que el amor anula la sujeción? Puedo imaginar a una mamá tal vez diciendo, ay, mi amor, cuánto te amo, ve y ponte alcohólico. Mi amor, cuánto te amo, ternurita, ve y ve todos los programas que tú quieras ver. Ahí está el internet gratuito. Ay, mi vida, tanto te amo, tan chulo, no te quiero vacunar contra el evangelio, te voy a permitir que hagas ciertas cositas, ¿verdad? Con tus compañeritos de la escuela o con tus vecinitos. Ay, te amo tanto. ¿Estamos enseñando sujeción? Dios es amor, Dios es santo. Este concepto de amor sobrevalorado y sobrevaluado y fuera del contexto bíblico, que no es el amor que le pertenece a nuestro Dios, ha hecho mucho daño. Lo veíamos. Mucho daño. Al revés, Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. ¿Cuándo Dios azotaría a su hijo? Cuando no se sujeta. No hay más. Hay que entenderlo, amados. Por eso dice, mujeres sujetas a sus maridos, como al Señor. Y da la razón. Así como la sujeción de los hijos a los padres, de las ovejas a sus pastores, de los pastores a Cristo, así como la sujeción de una esposa hacia su marido, son un reflejo, ¿verdad?, del amor de Dios. ¿Qué crees? ¿Quién nos dio esa gran muestra de sujeción también? Al Padre, el mismo Cristo, al Padre. Incluso vean qué tan importante es la sujeción en el contexto de protección. Este pasaje es conocido, Santiago 4 también, del 4 al 10, fíjate. Esa palabra sujeción ahí viene, en medio del pasaje. Entre el 4 y el 10, en medio hay una palabra ahí importantísima, y por eso decíamos que la sujeción es un escudo de protección. Santiago empieza hablando durísimo y dice, oh almas adúlteras, ¿a quién va dirigida la carta? A una iglesia, a cristianos, y les está llamando adúlteros.
espirituales. Oh, almas adúlteras, dando a entender, no están siendo constantes, se están dejando empañar por el mundo. Santiago 4, del 4 al 10, hermanos, es un problema de sujeción. La iglesia debería estar sujeta a Cristo, pero en cambio se suelta de Cristo y va y se sujeta de cualquier cosa que el mundo le ofrece. Y ahí en ese mismo instante hay adulterio espiritual. Por eso Santiago es tan duro y dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios otra vez, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué está diciendo Santiago? Sé humilde. Y verso 7, sométete. Sé humilde y sujétate. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es fuerte lo que Santiago habla. Le está llamando a creyentes que son hijos de Dios, les está llamando adúlteros y pecadores. Hermanos, eso no es popular, pero nos hace crecer. Duele, pero edifica. Duele, nos hace crecer. Duele, nos ubica y nos hace saber qué tanto orgullo cargamos en nuestro corazón. Y por último, el argumento más contundente que te quiero dejar hoy respecto a la sujeción. Obviamente nuestro Señor Jesús, el mejor ejemplo, desde la niñez, su adolescencia, su juventud, creció y se desarrolló en sujeción y obediencia. ¿Sabes? Si lo dije hace rato, pero lo voy a repetir, si no lo hubiera hecho, el Señor Jesús no hubiera podido complacer al Padre. No habría podido cumplir la voluntad del Padre, no habría podido salvar al mundo. Cuando Jesús llegó ante los pies no ante los pies, ante el pie a pie del río, al pie del río Jordán a bautizarse, ¿qué le dijo a Juan el Bautista? Así conviene que cumplamos toda justicia. Técnicamente era lo último que le hacía Jesús para él poder complacer al Padre. Porque él ya había vivido 30 años complaciendo al Padre. Pero no solo al Padre, complaciendo a sus padres y complaciendo a todas las autoridades. Nadie tenía nada que reprocharle al Señor Jesús. Por eso Él va a hacer lo último antes de iniciar su ministerio. Él se va a bautizar. Y es ahí cuando se abre el cielo, viene el Espíritu Santo como paloma y se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me complazco. E inicia su ministerio. Desde la niñez, hermanos, Lucas 2:51 dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. ¿Sabes que esa palabra sujeto es la misma que aparece en toda la Biblia? No hay otro término para sujeción, hupotazo en griego. Y es una palabra que se usa en contextos militares para ser subordinados. La definición, si tú lo buscas en un diccionario, te lo va a decir más sencillo. Va a decir, es una unión con que algo está sujeto de modo que no se puede separar o no se puede dividir. Pero la Biblia en el griego, hupotazo, significa subordinarse, sujetarse, ponerse uno mismo bajo sujeción, someterse al control o a la amonestación o al consejo de otro. Implica estar bajo obediencia también. Ponerse literalmente debajo de. Eso hizo Jesús. Él se humilló a sí mismo y pudo vivir en sujeción.
Ahora, estos últimos pasajes que voy a leer es el clímax y es la esencia de lo que he venido hablando. Pensamos que la sujeción meramente es la acción de. Pero si lo pensamos así, como el estar amarrados, como es por voluntad propia ir y abrochar el cinturón para estar seguro, para no deslindarme o desligarme del Señor, para no andar como un incrédulo, ¿verdad? Siendo creyente pero incrédulo, qué irónico, pero sucede. Queriendo orbitar como satélite alrededor de la iglesia local, viniendo intermitentemente, a veces sí, a veces no, me sujeto a veces sí, a veces no. ¿Qué va a suceder? Esos son los rumbos del diablo. Los rumbos del diablo es andar orbitando alrededor de la iglesia local. A ver quién se le ocurre andar así. Y cuando entonces entendemos que este concepto de que Jesús, como desde que era niño, adolescente, joven y toda su vida hasta adulto, y después como en su ministerio también, él vivió sujeto en todo sentido, entonces nos cae de peso estos pasajes que vamos a leer para acabar. Primera de Corintios 15 es el primero. Primera de Corintios 15, verso 24 al 28. Quiero que pongas atención, porque está hablando de cómo va a ser en los últimos tiempos. Los estudiosos dicen que este pasaje está describiendo cómo va a ser el final del reino milenial, porque Cristo va a venir a reinar a esta tierra, si sabías. Va a reinar aquí por 1000 años. Y lo que está explicando Pablo a partir del verso 24 es cuando acabe el reino milenial. Escucha, verso 24. Luego el fin, cuando, no viene el nombre, pero es cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora aquí, pon atención, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, todo está sujeto debajo de Cristo, excepto el Padre. ¿Sí está claro eso? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Qué tremendo. Como aún en la Trinidad, que sabemos que es un solo Dios, pero en los roles y en las funciones de cada persona de la Trinidad, cómo ellos actúan y cómo interactúan, en perfecta sumisión, en perfecta sujeción, en perfecta honra. Ahora, si el mismo Señor Jesús nos modeló esta vida de sujeción en todo sentido, en todo contexto, ¿cómo no estaremos tú y yo sujetos de la misma manera? ¿Cómo no vamos a estar sujetos? Colosenses 1, segundo pasaje, del 15 al 18. Es sorprendente este pasaje también, porque están hablando de la posición y la autoridad de Cristo que le fue dada por su sujeción. Colosenses 1, 15 al 18. Dice, Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga
la preeminencia. Y vuelvo a preguntar, ¿tendrá Jesús la preeminencia sobre tronos, dominios, principados, potestades, y no la tendrá sobre mí? Todo, hermanos, está sujeto a Él. También yo. También nosotros. Y por último, Efesios 1, 18 al 23. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate, ¿para qué se deben alumbrar nuestros ojos de nuestro entendimiento? Primero para esto, para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Luego, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y luego, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y vuelve a decir, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, incluyos el tuyo y el mío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, somos parte de ese plan. Y vivir en sujeción básicamente es vivir adheridos, pegados a Él, aferrados a Él. Y eso nos conviene. Eso nos protege. Eso nos edifica. Eso nos bendice. Que el Señor nos ayude a entender que si no estamos sujetos a Él y a nuestras autoridades, nada podremos hacer. Mucho menos nada podremos hacer para su gloria. Amén. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Señor, ayúdanos hoy en tu palabra y en tu verdad a comprender la importancia de la sujeción. Señor, ayúdanos hoy a que ya no haya conflictos en nuestro corazón, que no tengamos más ideas equivocadas ni prejuicios acerca de la sujeción. Señor, que entendamos que la sujeción que tú nos pides, la sujeción bíblica, no es una obediencia ciega, tampoco es una forma de opresión que usamos los líderes de la iglesia, y tampoco es una señal de inferioridad, Señor. Cuando escuchamos palabras como humillaos bajo la poderosa mano de Dios, Señor, a veces en muchos corazones eso podría sonar hasta ofensivo. Pero, Señor, sabemos que la humildad es la puerta para vivir sujetos a ti. Queramos ser humildes, Señor, y tener un corazón con una actitud de sumisión, de sujeción a ti. Porque hoy entendemos que es un acto de fe, hoy entendemos que eso nos bendice, entendemos que nos protege. Señor, así como una mujer le puede dar una muestra de amor a su esposo cuando se sujeta a él, una muestra de honra y de respeto, Señor, nosotros cuando nos sujetamos a ti, también es una muestra de nuestro amor, es una muestra de temor reverente a ti. Que sea en nosotros, Señor, la sujeción una señal de compromiso a ti. Que sea la actitud correcta siempre. Y Señor, cuando tu palabra es clara, cuando las directrices son claras, son objetivas, Señor, no hay nada que cuestionar. Ayúdanos a diferenciar.
Hay muchas veces que como creyentes que estamos aprendiendo y que estamos creciendo en el conocimiento de tu palabra, surgen dudas, pero hay veces que ya no. Y a veces lo podemos o lo queremos seguir haciendo, pero ya es por una actitud equivocada. Señor, perdónanos y líbranos de esa actitud. Ayúdanos a discernir incluso cuando la actitud de mi corazón, al no quererse sujetar, es incorrecta. Ayúdame, Señor. Erradica el orgullo y la soberbia de mi corazón. Y perdóname. Enséñame a vivir tu evangelio. Enséñame a identificarme como hijo tuyo a través de la obra que hizo Jesús. En su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Que yo me pueda identificar con Él, sabiendo que he muerto al pecado, que he sido sepultado, que he renacido a una nueva vida, Señor, en donde puedo vivir en obediencia, puedo vivir en sujeción a ti. Ayúdame, Señor, también a que esto sea una convicción en mi corazón. Líbranos, Señor, del enemigo que anda como león rugiente. Y ayúdanos a someternos a ti, a tu palabra, a tus verdades, a resistir al enemigo. Y así, dice tu palabra, huirá de nosotros. Esa es una promesa, esa es una garantía, es una certeza que podemos tener. Pero ayúdanos a ejercitarlo. Y por último, queremos estar pegados a ti, aferrados a ti, permaneciendo en ti, Señor, como los pámpanos están pegados a la vid. Señor, si en algo no he dado fruto, hoy aquí estoy. Señor, pódame, límpiame, purifícame, santifícame cada vez más, para que no tenga yo que ser cortado, Señor, sino yo produzca mayor fruto. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, sosténnos en tu gracia y ayúdanos a permanecer en ti. Lo que significa aceptar tu señorío en toda nuestra vida, Señor. Hoy oramos esto y lo hacemos como un acto voluntario y por convicción, Señor, sabiendo que tu palabra es verdad y sabiendo, Señor, que nos vas a guardar. Cambia nuestra mentalidad, Señor. No queremos seguir coqueteando con el mundo ni permitiendo que esté presente en nuestras vidas ni en nuestras familias. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos hoy, Señor, con nuestro corazón sincero. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén.